Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de esta persona que está acá, que es Thevenin en castellano argentino, quien es un ingeniero francés, quien hizo una contribución muy importante a la comprensión de circuitos complejos, circuitos de los que a priori no conocemos los detalles. Entonces, propuso una manera de simplificar un circuito que no conocemos, reduciendo su efecto a básicamente dos elementos muy simples. Entonces vamos a ver la versión de este teorema para el caso de las corrientes continuas, y después en la segunda parte de la clase vamos a ver su extensión para circuitos de corriente alterna. Bueno, este es el circuito sin estos cables conectores. Este es básicamente el circuito que se resuelve en el ejemplo de Kirchhoff que está en el campus. Entonces son tres resistencias con un puente que va entre estos dos puntos AB y dos fuentes de FEM E1 y E2. Vamos a volver un poco para atrás y vamos a volver a los voltajes constantes, no a los voltajes variables. Entonces, supónganse que nosotros no podemos ver este circuito y que tenemos dos terminales que salen de una caja negra que oculta lo que hay dentro, el circuito que está dentro. Y que lo que tenemos es básicamente, son cables que están unidos al punto A y al punto B respectivamente del circuito en cuestión. Esos dos conectores sobresalen de esa caja negra y lo único que podemos hacer es medir diferencia de potencial y corriente entre estos dos bornes, digamos. Entonces, el teorema de Thevenin dice que esta caja con terminales es equivalente a una sola fuente de voltaje equivalente, epsilon equivalente, conectada en serie a una resistencia R equivalente. Es decir, visto desde afuera, no me importa cómo luce un circuito que tiene de corriente continua, que tiene resistencias y fuentes. Se aplica solamente al caso de resistencias y fuentes, ¿no? Pero si tiene estos dos tipos de elementos, yo puedo reducir eso, y en particular tomando dos puntos de este circuito, a esta expresión en donde tengo que consiste en una fuente y una resistencia en serie. Entonces es una gran simplificación, porque a partir de este teorema uno puede representar de una manera mucho más simple algo que a priori es desconocido, puede ser mucho más complejo. Entonces, básicamente lo que dice el teorema es: si una parte de un circuito eléctrico lineal está comprendida entre dos terminales A y B, esta parte en cuestión puede sustituirse por un circuito equivalente que esté construido únicamente por un generador de tensión en serie con una resistencia, acá TH de Thevenin, o equivalente. Eso es lo mismo. Esto es epsilon equivalente de la diapositiva anterior y esto es R equivalente. De forma que al conectar un elemento entre los dos terminales A y B, la tensión que queda en él y la intensidad de la corriente que circula son las mismas tanto en el circuito real como en el equivalente. Entonces, de esa manera uno no tiene por qué saber qué es lo que hay adentro, cómo están configuradas las resistencias y las fuentes adentro. Entonces, bueno, no vamos a demostrar el teorema, pero sí vamos a ver una aplicación y de qué manera podemos reducir nosotros un circuito como el que vimos acá, este de aquí, a esta simple morfología, a este esquema simple.
Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Si ustedes se fijan bien, si queremos reemplazar esto por esto, hallar la diferencia de potencial equivalente es medir la diferencia de potencial entre los terminales que salen de la caja. Entonces, medir la diferencia de potencial entre estos dos es básicamente lo que da el voltaje equivalente. Para hallar la resistencia equivalente, lo que tenemos que hacer es ver cuál es la resistencia equivalente de un circuito, de todo el circuito, reemplazando las fuentes por cables. Es decir, haciendo lo que se denomina cortocircuitar las fuentes. Entonces, aplicamos vamos a aplicar esas dos reglas para simplificar este circuito que tenemos acá, que es el que se resolvió en el campus. Entonces, si nosotros tenemos los puntos A y B, entre los cuales hay una resistencia R3, nosotros podemos sacar cuánto es la diferencia de potencial entre estos dos puntos, A y B, que es la diferencia de potencial que yo mediría si pusiese acá un voltímetro, por ejemplo. Entonces, ¿cómo calculo la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B? Bueno, lo puedo hacer, en este caso yo conozco cómo es el circuito, y si van al PDF que tenemos en el campus, van a ver que la expresión para la corriente que circula por esta rama, llamada I3, tiene este valor, donde R1, R2 y R3 son datos, lo mismo que epsilon1 y epsilon2. Entonces, la corriente va a ser R2 por epsilon1 menos R1 por epsilon2 dividido la suma. Fíjense que es muy interesante porque depende de los valores de R2 epsilon1 y de R1 epsilon2, si la corriente va en este sentido o en este otro sentido. ¿Por qué? Porque cambia de signo dependiendo cuál de estos dos términos es más grande, ¿no? Entonces, bueno, una vez que están establecidos los valores de R y los valores de epsilon, yo ya puedo saber para qué lado va a circular la corriente. Pero por sobre todo, la diferencia de potencial entre A y B va a ser la corriente por la resistencia que hay entre A y B. Es decir, cuál es la caída de potencial entre este punto A y este punto B. Y bueno, entonces ya tengo E equivalente. Entonces epsilon equivalente va a ser simplemente I3 por R3. Bueno, ¿cómo sacamos ahora la resistencia equivalente? Bueno, la resistencia equivalente se obtiene cortocircuitando las fuentes, que en este caso son dos, son epsilon1 y epsilon2. Entonces, haciéndoles pasar un cable, cortocircuitándolas, tengo una resistencia equivalente a tres resistencias en paralelo, R1, R2 y R3. R1, R2 y R3, perdón. Entonces, como están en paralelo, la suma, la resistencia equivalente es tal que la inversa de la resistencia equivalente es la suma de las resistencias, de las inversas de las resistencias en paralelo. Con lo cual... Disculpe, profesor. Sí, Antonio. Parece que alguien en la sala de espera. Para que Ah, lo haga pasar. sí. Gracias por avisarme. A ver. Ah, sí. No, gracias. Ahí está. Gracias. No me apareció el cartel que estaba esperando. Bueno. Perfecto. Entonces, Disculpe, profe. Sí. ¿Cuál era la condición para trabajar con la tensión de equivalencia? O sea, la resistencia es cortocircuitear las fuentes. ¿Y en el de la Exacto. tensión de equivalencia? Fíjate que en la tensión equivalente es simplemente ver la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Vos la podés medir la diferencia de potencial entre estos dos puntos si querés,
La podés medir con un voltímetro y ya tenés el valor de esa tensión equivalente. Como nosotros ya resolvimos este circuito, ya está resuelto en el campus, la resistencia equivalente, en función de lo que ya obtuvimos, es la corriente que pasa por esta rama por la resistencia en esta rama. Pero sería lo mismo lo que estás calculando acá por R. Esto es I3, que es esto por R3. Sería lo mismo que lo que vos medirías si pusieras acá un voltímetro para medir la diferencia de potencial entre los dos puntos. Y si yo tuviera en el punto A, tipo el cablecito en el punto A y Sí, el cablecito B sí. justamente en la otra pata de R2, ahí tendría que tener mi tensión de equivalencia. Si vos a B, por ejemplo, lo pones acá, decís, Sí, en R2, ahí tendría que ser mi tensión de equivalente. la tensión equivalente, si vos a este B, si a este cable lo conectás a ese punto en vez de este punto, lo que Sí, ahora tendrías que hacer es I2, el voltaje equivalente sería I2 por R2, porque por esta rama circula la corriente I2, de acuerdo a la resolución que está en el campus. ¿Sí? excelente, muchas gracias. ¿Tá? Entonces, esto sigue la nomenclatura, por eso les digo que lo tengan abierto al otro PDF, porque sigue la nomenclatura que le pusimos en ese ejercicio. No sé si ya I3 estaba calculado y tenían que calcular el I2 e I1. Pero bueno, la expresión para I2 e I1 son mucho más fáciles porque no tienen este cambio de dirección como tiene I3. Le hago una pregunta a ver si tienen ya pueden captar alguno de los conceptos más cualitativos. Si la corriente va para arriba, ¿qué punto A o B está a un mayor potencial? A ver. Estaría un mayor potencial, ¿no? B estaría a mayor potencial, efectivamente, porque el potencial cae en la dirección en la que apunta el campo eléctrico. Entonces, como el campo eléctrico es el responsable del mantenimiento de la corriente, entonces efectivamente la corriente va a fluir desde el punto de mayor potencial al punto de menor potencial. ¿Se entendió? Entonces siempre que ustedes vean la dirección de una corriente, lo que tienen que acordarse es que esa corriente va de un punto de mayor potencial a uno de menor potencial. ¿Está bien? Excelente. Bueno, entonces ya tenemos, entonces por un lado tenemos la diferencia de potencial equivalente y con esto también se calcula la resistencia equivalente. La resistencia equivalente era la resistencia de todo el conjunto entre A y B, ¿no? La resistencia equivalente entre A y B, cortocircuitando las fuentes. Ahora ya vamos a ver cómo se mide eso. Si yo no veo algo, si no puedo ver lo que hay adentro, ¿no? Entonces, si no sé qué hay adentro, la diferencia de potencial se obtiene midiendo la diferencia de potencial entre los dos terminales. Como no hay corriente, porque el circuito está abierto, entonces la diferencia de potencial es efectivamente EQ. La diferencia de potencial se toma sin que circule la corriente. No se cortocircuita acá, no se cierra el circuito. Por eso, al no cerrarse el circuito, si yo no cierro el circuito, si yo acá no cierro el circuito, o acá no lo cierro, entonces no circula corriente, entonces la diferencia de potencial es simplemente la diferencia de potencial de la batería, porque la diferencia de potencial que le pueda restar la resistencia solamente aparece cuando hay corriente. Entonces, si yo meto un voltímetro acá, solamente capto la diferencia de potencial de la batería. ¿Está? Y
esto para el laboratorio. Y para obtener la resistencia equivalente, lo que hago es conecto un medidor de corriente, que es un amperímetro, en donde se mide la corriente en cortocircuito. O sea, se cierra el circuito, va a pasar una corriente y ahí mido la corriente. Mido la corriente que está pasando, si yo lo cierro el circuito, mido la corriente que está pasando entre estos dos bornes. Y eso va a ser simplemente la caída, el voltaje equivalente dividido la resistencia equivalente. Como ya tengo la resistencia equivalente, simplemente, y ya la medía la corriente, como ya tengo el voltaje equivalente y ya tengo la corriente que le acabo de medir, saco inmediatamente la resistencia equivalente. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que se hace en un labo. Sí, ¿preguntas? No, ninguna. Apreté espacio por accidente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, es simple el procedimiento. Bueno, la simplificación también de un circuito permite aplicarlo a circuitos que trabajan como fuentes. Entonces, una fuente puede ser un circuito muy complejo, entonces, pero si uno saca dos cables conectados a un par de puntos en el circuito, uno puede tranquilamente utilizarlo como fuente a ese circuito. Y esas fuentes normalmente tienen asociada una resistencia interna que puede ser simplificada como la resistencia equivalente de Thevenin. Y bueno, tendremos la FEM que va a entregar va a ser EQ y la resistencia va a ser REQ. Nada, es una aplicación de esto. Bueno, ahora hay otro resultado que es sumamente interesante, que es el teorema de potencia máxima. Entonces, supongamos que tenemos ya un circuito simplificado a través del teorema de Thevenin y colocamos una resistencia de carga, RC, entre los terminales de un circuito. Esto también se aplica a las fuentes. Si tenemos una fuente, podemos representar una fuente por su equivalente en Thevenin. Bueno, supónganse que nosotros ahora ponemos una resistencia entre esos dos conductores que salen hacia afuera de esa caja, que puedo resumir en una resistencia equivalente y en un voltaje equivalente. El teorema de la potencia máxima dice que la máxima potencia que disipa RC, es decir, la cantidad de energía electromagnética que se transforma en calor por unidad de tiempo, es máxima cuando esa RC vale REQ. Entonces, eso quiere decir que si yo elijo otra resistencia que no sea REQ, la potencia que va a disipar va a ser menor. Eso quiere decir el teorema de la potencia máxima. La demostración es bastante más, la podemos hacer. La vamos a hacer ahora en parte y les voy a dejar a ustedes que hagan una parte, pero es fácil de hacer. Entonces, vamos a empezar el camino para demostrarlo. Escribimos la potencia disipada por la resistencia de carga, o C. Entonces, ¿cuánto va a ser esa resistencia? Esa potencia. Esa potencia, como sabemos, es I cuadrado por R. Entonces, donde I es la corriente que circula por el circuito. Es una resistencia que está en serie con la otra resistencia, ¿no? Pero simplemente estoy tomando la resistencia, la potencia generada por la resistencia RC. No estoy preocupándome por la potencia de la resistencia REQ. Entonces, aplicando Kirchhoff, simplemente saco cuánto vale la corriente. La corriente es simplemente el voltaje equivalente dividido la resistencia equivalente de este circuito, porque están las dos en serie, entonces la resistencia es la suma. Y entonces esta expresión queda como esto. Queda la potencia disipada por RC, es RC por
I al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, lo que les queda a ustedes es esta función PC, entonces queda función de RC. Es una función de la variable RC. RC está acá multiplicando y también está dividiendo acá en este corchete al cuadrado. Entonces lo que les dejo a ustedes, que es bastante simple, es que ustedes encuentren el valor del máximo local de esta función. Y van a ver que el máximo local de la función potencia disipada ocurre para el valor de RC tal que RC es igual a R equivalente. ¿Se entiende el problema que les planteo? Sí. Sí. Entonces, ¿qué harían ustedes? Lo más lógico que uno haría para buscar un máximo local es, ¿qué harían? Derivar. Y igualar a cero. Derivar y igualar a cero. Exactamente. Y si ustedes son muy quisquillosos y quieren asegurarse de que es un máximo, ¿cómo se aseguran de que es un máximo? Lo gráfico. Está bien. Ver los valores de la derivada segunda. Ahí está, ahí está. Ah, también está eso, Ahí claro. está, ahí está, ahí está. Sí, graficándolo también funciona, pero podés ver la derivada segunda, acuérdense. Y la derivada segunda, ¿se acuerdan en un máximo cómo tiene que ser? Para que sea un máximo. Negativa, ¿no? Negativo, ahí está, negativo, efectivamente. Bueno, nada, tiene un máximo, así que no hace falta que tomen la derivada segunda, pero la cuenta es bastante simple y la igualdad va a salir inmediatamente. Así que no creo que tengan problema con la deducción de lo que falta del teorema de Thevenin. Bueno, a ver cómo estamos de tiempo. Estamos bien. Bueno, entonces, una vez que lo vean, van a demostrar que el máximo de esa función PC tiene lugar cuando... ahí puse lugar, cuando, ocurre cuando. Bueno, perdón por el typo. Cuando tenemos que la resistencia de carga es igual a resistencia equivalente. ¿Y cuánto vale esa potencia máxima? Esa potencia máxima va a valer epsilon equivalente al cuadrado sobre 4R equivalente. Bien. Bueno, eso también pueden verificar ustedes, que es simplemente reemplazar esta expresión por R equivalente, nada más. Bien. Podemos ver, acá les pregunto, si quieren seguimos, porque no nos queda mucho más en lo de hoy. Si quieren seguimos o si quieren frenamos un ratito y descansamos. ¿Qué prefieren hacer? Si no queda mucho, seguimos. Bueno, seguimos un poquito más. ¿Hay alguien que esté en desacuerdo? Me avisa, ¿no? Y después metemos siestita antes de Metemos la siete. práctica, listo. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, lo que sigue es un poquito más complicado, pero vamos a... no es tan complicado si recuerdan un poquito lo que charlamos la última clase. Que fue mucho, pero tampoco nos vamos a meter en detalles tan difíciles, digamos. Vamos de a poco. Entonces, existe un equivalente de este teorema para la corriente alterna. Esto tampoco no lo tomamos, no está dentro del temario de la materia, así que tranquilos con esto, tranquilas, pero lo que quiero que sepan es que hay una manera equivalente también de plantear esto en corriente alterna. Y aprovecho que vimos el circuito de alterna para mostrarles cómo es. Entonces, para corriente alterna, teníamos el voltaje equivalente en continua y la resistencia equivalente. Bueno, acá tenemos,
vamos a tener un voltaje equivalente que puede ser, ¿cómo es que va a ser VQ y una impedancia equivalente? Entonces, esa impedancia equivalente va a ser un valor complejo también. Entonces, acá vamos a ver, para un ejemplo simple como el que vimos la otra vez, el circuito del RLC en serie, cómo se puede obtener el voltaje equivalente y la impedancia equivalente. Entonces, suponemos el siguiente circuito, con dos salidas A y B, queremos ver cuál es la versión más simple del circuito al que están conectadas las salidas. Entonces, vamos a llamar BQ a la amplitud compleja del voltaje entre A y B. ¿Se acuerdan que la amplitud compleja era esa amplitud que acompañaba E a la I omega t? Entonces, esa amplitud BQ va a tener como módulo justamente el voltaje real, la amplitud de voltaje real. Pero también BQ tilde tiene metido una información sobre la fase. ¿Está? Entonces, para este caso, vamos a ver que vamos a suponer que conocemos este circuito. Para obtener BQ, esta amplitud, vuelvo a repetir, la amplitud compleja, hay que calcular con la ley de Ohm la corriente que circula por esta rama que está acá. Vamos a aplicarlo para un ejemplo simple, que es cuando en la rama entre cuyos extremos están conectados A y B, hay una resistencia. ¿Está? O sea, una forma real, la parte real de una impedancia. Entonces, la corriente I que va a circular por acá va a cumplir con la ley de Ohm en complejos. Esa corriente I tilde va a ser la amplitud compleja que multiplicada por R, que es real, va a dar el voltaje equivalente complejo. Entonces, como ya vimos cuando resolvimos el RLC en serie, la corriente compleja es la amplitud del voltaje de la fuente dividido R más I omega L menos I 1 sobre omega C. Acuérdense, esto era la impedancia, dos impedancias, la impedancia de la bobina y la impedancia del capacitor en serie sumado a la impedancia de la resistencia, en el cuadrito ese que les mostré en la clase anterior. Entonces, bien, tenemos I tilde. Complejo, se nota que es un número complejo. Esto es real y esto es imaginario. Bien, hasta ahí ninguna pregunta, ¿no? Todo tranqui. Bueno, ahora bien, vamos a ponerlo un poquito menos complejo, menos difícil, digamos, multiplicando abajo y arriba por z conjugado. Yo me olvidé que les había mostrado el conjugado como una barra. Lo corregí en las otras diapositivas, pero no en esta. Así que cuando vean z estrella por ahí, eso quiere decir z barra, que es el conjugado. ¿Cuál es la ventaja de multiplicar un número por su conjugado? ¿Se acuerdan? Que si yo multiplicaba z por z conjugado, lo que me daba es el módulo de z al cuadrado. Entonces, si yo multiplico abajo y arriba, esto es z, si multiplico abajo y arriba por z conjugado, ese cociente me da 1, porque son dos números iguales. Abajo me queda z al cuadrado, módulo de z al cuadrado, que es r cuadrado más esta resta al cuadrado, y arriba me queda z conjugado, que es lo mismo que este z, pero en vez de haber un más, hay un menos. Está ahí. Ahí está el conjugado. Acuérdense, un número complejo conjugado de un número z tiene la misma
parte real y la inversa y la parte imaginaria cambiada de signo, ¿sí? Entonces, si yo ahora trato de sacar BQ es simplemente I tilde por R, e I tilde por R es toda esta parte real más multiplicado por este número complejo. Entonces, la amplitud real la amplitud real de ese voltaje va a ser la parte real de BQ. Entonces, y después la parte de la fase va a venir dada por digamos, el cociente entre estas dos partes. Bien, entonces BQ ya lo podemos obtener. Para calcular la impedancia equivalente, basta con obtener la impedancia equivalente entre A y B cortocircuitando la fuente, de la misma manera que antes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá cortocircuitando la fuente de alterna? Bueno, tenemos que entre A y B hay una resistencia, va a haber una impedancia equivalente, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, me interrumpen si quieren, entre A y B, de la misma manera que teníamos antes, que teníamos R1, R2 y R3 en paralelo, acá tenemos, fíjense cómo quedó el cortocircuitar acá, nos quedaron R en paralelo con L y C que están en serie. Entonces, por un lado es L y C en serie, las cuales están a su vez en paralelo con R. Si quieren, se puede representar este mismo esquemita, se puede representar así. A ver, sería una cosa así. Para que sea más fácil. Acá está la bobina, acá está el capacitor y acá está R. Entonces, están los dos en... Ahí está. Entonces esto es B, B, y esto es A, y esto es L, y esto es C, y esto es R. ¿Está? ¿Se dan cuenta que esto es lo mismo que esto? ¿Sí? Sí, Disculpe, ¿lo podría volver a explicar? Porque me hace ruido que Sí. no hay una diferencia de potencial entre A y B. Sí, sí hay. Sí hay, pero lo que... Entonces, ¿no debería estar en paralelo L y C? O... Fíjate que no hay... Fíjate que acá vos estás viendo que la diferencia de potencial, que acuérdate que la resistencia, la impedancia equivalente tiene que ser la impedancia equivalente entre A y B. Entonces, ¿qué hay entre A y B? A está conectado a este punto y B está conectado a este punto. Entonces, ¿qué hay entre estos dos puntos? Entre A y B. ¿Qué hay? Hay una resistencia, pero también hay todo esto. Entonces, entre este punto y este punto, entre A y B, yo lo único que hice es estirar A y llevarlo acá arriba y B estirarlo y ponerlo acá abajo. Entonces, entre A y B hay, por un lado hay R y por otro lado hay C y L. Fíjate que entre C y L no hay ningún nodo en donde se separe con otro conductor. ¿Lo ves a eso? Sí, se ve. Entonces, L y C te confundes, sí, es tramposo el dibujo. Es tramposo el dibujo, eso sí es verdad. Pero fíjate que entre C y L no hay un nodo, sino que es simplemente un cable doblado, digamos. Claro, sí. Ahí está, con lo de los nodos lo vi, es verdad. Ahí está. Sí, sí, Listo. a veces se te confunde. Bien, entonces es lógico que yo ahora tengo un Z acá y otro Z, acá otro Z y otro Z acá. Entonces podemos hacer algo más simple. Vamos a apretar, a ver si puedo. Borrador. Ahí está. Vamos a apretar. Opa. Bueno.
Y ahora lo que podemos hacer es, esto es un Z, este es otro Z, y este es otro Z. Acuérdense que el Z se suma si están en serie, se suma las inversas y eso da la inversa del equivalente si están en paralelo. Y después el tipo de Z que yo tengo lo voy a buscar a la tablita esa que les mostré en la clase anterior. Entonces, justo este Z es un L, entonces va a tener un determinado valor. Este Z es un C, o sea, va a tener otro valor, pero estos dos están en serie. Entonces acá el Z equivalente, si yo ahora entre estos dos quiero representarlo como un solo Z, esto va a ser Z1 más Z de L más Z de C, digamos. Y eso después está en paralelo con el Z de R. Entonces vamos a hacer eso. ¿Y qué da? Da que el 1 sobre el Z equivalente, o sea, el Z que va a haber entre A y B, el equivalente de estos dos en paralelo, va a ser el R, que por un lado, 1 sobre R, más 1 sobre el Z de este más el Z de este. ¿Y cuánto da? El Z de la bobina más el Z del capacitor, están acá sumados en serie, y la inversa, porque ya saqué el equivalente de los dos en serie, digamos. Entonces, bueno, Z equivalente es la inversa de eso. Entonces, simplemente hago la suma, saco factor común R por I, que multiplica omega L menos 1 sobre omega C, y eso con el factor común saco estos dos términos arriba y después lo doy vuelta. ¿Se entiende cómo se obtiene esto? ¿Y esta cuenta? ¿O quieren que la haga más en detalle? O una consulta, hace Sí. la impedancia en serie, entonces, de la bobina y del capacitor, Exacto. y después a eso hace impedancia en paralelo con la resistencia. Exactamente. Listo, perfecto, quedó clarísimo. Ahí es. Está medio resumido, pero es exactamente lo que decimos. Bien, entonces ya está, saqué Z equivalente. Bueno, para este circuito, para esos A y B, yo puedo simplificar el circuito RLC en serie por una fuente que oscila a la frecuencia omega, a la misma frecuencia, eso no lo dije, pero va a ser un voltaje con distinta fase que la fuente, pero con la misma frecuencia, y además una impedancia equivalente que sale de hacer la resistencia, la impedancia equivalente entre A y B. Muy bien. ¿Cómo queda entonces el teorema de máxima transferencia en corriente alterna? Bueno, es un poco más complicado, pero lo van a entender muy fácilmente. De la misma manera que antes, yo tengo ahora el voltaje equivalente, la impedancia equivalente, y ahora pongo entre A y B una impedancia de carga. ¿Está? Ya llevé todo al plano complejo, entonces no me voy a limitar a poner una R, perdón, sino que voy a suponer que es una impedancia en general. Entonces voy a ver qué condición tiene que tener ZC para que la disipación a través de ella sea máxima. Entonces, para eso va a convenir definir ZC, que es la impedancia de carga, por una parte real que va a ser la resistencia de carga, más la parte imaginaria que se denomina, y ahí les introduzco un nuevo concepto, se denomina reactancia. Entonces, cuando vienen reactancia es simplemente la parte imaginaria de una impedancia. ¿Está? Es simplemente una definición, pero yo voy a volver
hablar de la reactancia ahora en un ratito. Por eso les doy ese valor, les doy ese nombre para simplificar la explicación. Entonces, ¿se acuerdan en la clase anterior? Bueno, quizás no, pero lo volvemos a mencionar. La potencia disipada por una impedancia era calculada en promedio. ¿Se acuerdan que la calculábamos en promedio? Porque obviamente oscila la corriente. Entonces, utilizando la vieja expresión I cuadrado B por I, digamos, usábamos escribíamos la potencia. Entonces, bueno, ¿cómo es la expresión? Bueno, sabíamos que la potencia ocurría solamente a través de la resistencia, eso también lo vimos en la clase anterior. Entonces, la expresión para la disipación a través de esta impedancia es proporcional a la resistencia, es decir, a la parte real de la impedancia. Pero también es proporcional al cuadrado de la corriente que pasa por acá. Y la corriente que pasa por acá depende de otras cosas que no es la resistencia, que no es solamente la parte real. Entonces, ¿cuánto vale I tilde? I tilde es la amplitud, compleja de la corriente. Entonces, bueno, ¿cuánto vale la amplitud compleja? Yo tengo el voltaje complejo, me faltó acá el tilde, ¿no? El voltaje complejo, V equivalente, y tengo dos impedancias en serie. Entonces, la amplitud de la corriente compleja va a ser vía la ley de Ohm, utilizando las impedancias, el voltaje complejo dividido la suma de las dos impedancias en serie. Y eso multiplicado por RC. Entonces, ahora tengo esta expresión dependiente de ZC, por un lado, y de RC. Yo ya sé cuánto vale Z de Q, ya lo sacamos para este circuito. O sea que PC nuevamente, de la misma manera que P sub C era función de RC en el teorema de máxima transferencia, en el caso de corriente continua, ahora tengo lo mismo en el caso de corriente alterna. Depende de elementos de la impedancia de carga. Impedancia acá y la parte real de la impedancia acá. Si yo ahora reemplazo por las resistencias y las reactancias, entonces a la resistencia de la impedancia de carga le llamo RC y a la reactancia de la impedancia de carga le llamo XC, y hago lo mismo con la impedancia equivalente, lo cual es lo mismo que decir la parte real en estos casos y la parte imaginaria en estos casos. Tengo que, fíjense acá, que tengo la suma de ambas impedancias, el módulo de la suma de ambas impedancias al cuadrado. Entonces, es simplemente esta expresión que hay acá. Si quieren, hagan la cuenta, tranquilos y tranquilas más tarde, y les va a dar exactamente esto. Si escriben, como les digo, si escriben que ZC es igual a RC más I por XC, y Z equivalente es igual a R equivalente más I por X equivalente. Si escriben esto así, ustedes pueden pasar de la ecuación anterior que les mostré anteriormente a esta expresión de acá. Es bastante directo, es una propiedad de los números complejos, así que no van a tener problema en hallar esta expresión. Entonces, en particular, ¿cuándo P sub C va a ser máxima? Bueno, no lo vamos a demostrar acá, pero la potencia máxima se da cuando RQ es igual a RC,
RC, perdón, es igual a EQ, cuando la resistencia de la impedancia de carga es igual a la resistencia equivalente, y cuando XC es menos la reactancia de equivalente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? Esto se hace 0, para que esto alcance un máximo, esto se tiene que hacer 0, y esto se vuelve 2 veces la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que no es cuando Z de carga es igual a Z equivalente, sino cuando Z de carga es el conjugado de Z equivalente. Entonces, para el caso en el que ZC es el conjugado de Z equivalente, la potencia disipada por esta impedancia es máxima. Entonces, este es el resultado equivalente del resultado que teníamos para el caso de la corriente continua. Creo que con eso ya... ¿y cuánto queda el valor? Bueno, ¿cuánto queda ese valor? Bueno, es simplemente expresar, hacer esto igual a 0, puesto que XC es igual a menos X equivalente, o sea, esto se hace 0, y esto se vuelve 2 veces R equivalente. 2 veces R equivalente al cuadrado es 4 R equivalente al cuadrado, se va con esto, por un lado, entonces queda el módulo de B equivalente al cuadrado sobre 8 resistencia equivalente. Y si se acuerdan, la expresión vuelve a ser la misma que para el voltaje en forma, digamos, es la misma para un voltaje continuo si usamos el RMS, porque si se acuerdan el RMS era el equivalente dividido raíz de 2. Entonces ahí teníamos, aparece un factor 2, se va un factor 2 que está acá en el denominador, y tenemos una expresión muy similar a la anterior. Teníamos, ¿se acuerdan? E equivalente, acá arriba, epsilon equivalente al cuadrado, y ahora tenemos B equivalente RMS sobre 4R equivalente. Entonces, nuevamente, la potencia máxima vuelve a depender exclusivamente de la resistencia. Bueno, este quizás les tomó un poquito más para entenderlo, pero fue similar el razonamiento, ¿no? Si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Bueno, me falta ponerle el tilde acá a equivalente, me falta ponerle el tilde ahí. Bueno, estamos. Esto es... Disculpe, profesor. Sí, Usted cuando dijo antes de la potencia equivalente, sí. justo antes de la potencia equivalente del resultado de... La potencia equivalente... Sí, antes de eso, tipo, cuando terminamos el anterior tema, no me sale sí, ahora el nombre, de sí, Thevenin. sí, sí. Ahí más adelante, no sé. Antes de alterna. No, de alterna, Thevenin, De pero alterna. alterna para el resultado final. Ajá, perfecto. Decime dónde. Justo cuando usted dijo acá, Acá, perfecto. Ujú. el anterior. Bien, Acá, justo acá. perfecto. Estaba La haciendo la cuenta y no impedancia, me da igual. la impedancia equivalente. Esa es la impedancia equivalente. Ah, perfecto. Bueno, fíjate acá, tenés este caso, ¿no? Entonces, Sí, por un lado tenés las dos impedancias en serie. ¿Cuánto vale la sí. impedancia de L? Y omega L. Y omega de L, sí. Y a eso le sumás la impedancia del capacitor, Sí. que es menos I sobre Y omega sobre C. omega C. Ahí está. Entonces, ¿esto está bien? ¿Esto te dio bien? Sí, 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 sí. Ahí, después cuando tipo, salta ahí, no me da ese resultado al final. Está. Entonces, ¿cómo sumarías estas dos? ¿Cómo sumás estas dos fracciones? Las sumás sacando factor común
R por R multiplica I por omega L menos 1 sobre omega C, ¿no? Sí. Entonces, ahora, a ver, veamos, capaz que hay algo mal, no lo descarto. Entonces, esto lo Igual yo estoy hacemos- requemado, así que. bueno, quemado y medio, pues yo también estoy cansadísimo. Bueno, hagámoslo junto acá. Entonces, esto es omega L menos 1 sobre omega C. ¿Está bien ahí? Sí. Entonces, esto dividido R me Ya da me queda por 1 y da omegas. I, y da I Todo por lo que queda. omega Uy, L menos 1 sobre omega C. Perfecto. Y ahora me queda más esto, dividido esto, me queda R. Entonces, ahora lo que hago es la inversa. Doy vuelta a todo. Entonces, 1 sobre Z equivalente, lo doy vuelta y me queda Z equivalente. Y ahora esto que está abajo va arriba, que está acá, y lo que está acá claro, arriba va abajo. Y da. perfecto. Sí, me olvidé de dar la vuelta, tipo, puse Z equivalente Ah, igual a claro. eso y No, dije, ¿por qué no me da ahí? vos sabés que ese es un error re común. También cuando hacen resistencias en paralelo, es un error re común, que nos olvidamos porque a mí también me ha pasado, nos olvidamos de dar vuelta, y para eso, chicos, chicas, acuérdense de chequear las unidades. De chequear las unidades. Si a usted le da que la resistencia equivalente da en ohm a la menos 1, bueno, hay un problema. Hay un problema ahí, por favor. Entonces, fíjense, acuérdense de invertir eso. Bueno, Muchas gracias. de nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo mientras estoy tratando de cerrar esto. Bueno, ahí va. Ahora sí. Bueno, frenamos acá entonces.